No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. ¿Qué está leyendo? ¿La Biblia? No, Shakespeare. ¿Quién ha dicho? Shakespeare. William Shakespeare. Es un escritor inglés. ¿Lo conoce? No, él vivió hace mucho tiempo. ¿Y es bueno? Sí, mucho. ¿Y sobre qué escribe? Pues, sobre todo, hombres y mujeres, dioses y reyes, el amor y el odio. ¿Y ahora mismo qué lee? Es una obra de teatro, se llama Ricardo III. ¿Quién es ese Ricardo? Un rey de Inglaterra. ¿Un rey bueno? Oh, no, era un auténtico cabrón. ¿Mataba a gente? Sí, a mucha. Se ha convertido ya en una película clásica, Van Gogh a la puerta de la eternidad. Una película del año 2018 en donde se nos acerca esa figura emblemática de la historia de la pintura. Un pintor holandés que marcó no solamente un antes y un después en esos conceptos de pintura que todos conocemos, con ese lenguaje tan particular, sino que además cuenta una historia personal, una historia de vivencias que convierten sus obras en un reflejo de lo que él sintió a lo largo de su vida. Una vida en la que, bueno, pues por desgracia podríamos decir que dejó y legó muy pocas pinturas, ¿no? Al contrario que otros grandes pintores de la historia del arte, ¿no? Pero la figura de Van Gogh es característica sobre todo por ese legado más humano que artístico, que también, pero quizás las pinturas no serían tan importantes si no hubiera detrás la figura atormentada de Vincent Van Gogh. A él vamos a dedicar el cronovisor, como siempre, será uno de los muchos temas en donde en este programa, Ser Historia aquí en la cadena Ser, intentaremos eso, hacer un poquito más de historia. Lo acabo de decir, Vincent Van Gogh va a ser el protagonista del cronovisor en el primer bloque de nuestro programa de hoy, junto con Jesús Callejo. Viajaremos a los Países Bajos, a Holanda, para descubrir la historia y la cotidianidad, la singularidad de este artista. Luego viajaremos a América, para conocer una figura que para mí era desconocida, Juana Azurduy, una mujer militar que en el siglo XIX pues marcó un poco la historia de la independencia de algunos países en América. También conoceremos la Stasi, ese servicio secreto represivo de la Alemania oriental, la Alemania entre comillas democrática, la Alemania comunista, y tendremos una nueva sección de esa historia de las palabras que ya comenzamos en esta nueva temporada, la 16ª, aquí en Ser Historia en la cadena Ser, en esta ocasión con un término que seguro que su historia os va a sorprender: cretino. Un calificativo que hoy tiene un significado despectivo, pero que su origen nada tiene que ver con lo que pudiéramos imaginar. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Presto y dispuesto. Bueno, ¿te llevas bien cubiertas las orejas? Sí. Y las navajas de afeitar las tengo un poco alejadas, por si acaso, muy bien. que las carga el diablo. Fíjate, cuando el otro día propusiste, ¿no?, hablar de
del tema de hoy, que es la figura de Vincent Van Gogh, y también hablar de esa reyerta, ¿no?, que tuvo con Gauguin. Me acordaba de que la he recuperado del archivo. Una de las cuñas promocionales de Ser Historia, dramatizadas con actores, es precisamente esa reyerta entre Van Gogh y Gauguin, ¿no? Yo escribí un guión un poco cómico, ¿no?, de la historia, y me sirvió para recordarla porque hacía como 10 años que no la utilizaba, y la he recuperado, y la pondremos luego, la pondremos al final del cronovisor para que la gente la escuche de nuevo. En definitiva, Van Gogh, uno de los artistas más célebres del siglo XIX, también muy célebre sobre todo por los precios de sus cuadros, ¿no? ¿Quién se lo va a decir? Este hombre, que fue un pintor fracasado, que 870 óleos, ni más ni menos, porque fue un pintor compulsivo y que solo vendió un cuadro en su vida. Y sin embargo, los guiños del destino, una vez que muere, sus descendientes, bueno, los descendientes, tampoco tuvo descendientes, pero bueno, su familia, los marchantes, son los que realmente se enriquecen con su obra. Pero bueno, esa es la triste biografía de Vincent Van Gogh, que muere joven, con 37 años, que tuvo una vida bastante desgraciada, como pintor fracasado, en fin, no vendía un colín, a pesar de que su hermano Theo pues intentó hacer todo lo posible para que estuviera en las mejores galerías de arte, pero por entonces su pintura pues no era reconocida, no la consideraban atractiva. Y evidentemente durante toda su vida estuvo acosado por la miseria, estuvo acosado por la locura, y eso que estamos hablando, pues eso, del mejor pintor holandés que crea ese post-impresionismo, porque él se rodea de muchos pintores impresionistas en Francia, pero él va más allá, ese post-impresionismo. Dibuja continuamente, pero fíjate que dibuja y pinta en los últimos 10 años de su vida, porque durante mucho tiempo él no estaba destinado para la pintura. De hecho, él pensaba que no sabía pintar. Y no solo lo pensaba él, sino mucha gente que le rodeaba, le desanimaba, como diciendo, tú dedícate a otras cosas. Y de hecho, fue pintor casi de milagro, por esas carambolas que tiene también el destino, porque él iba para pastor protestante. Su padre era pastor protestante, sí, de la Iglesia Reformada holandesa, y él siguió un poco esos pasos. Pero bueno, todo eso también incluido, evidentemente, su carácter difícil, tenía un carácter inestable, tenía problemas mentales, sufría depresiones, tuvo varios intentos de suicidio, entonces eso no ayudaba mucho en sus relaciones sociales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso hizo que estuviera durante gran parte de su vida en Holanda, en distintas localidades, en Ámsterdam, ahora te contaré también, aunque incluso estuvo intentando evangelizar a los mineros de una zona de Bélgica. Estuvo también en La Haya hasta que ya se va a París. En París ahí encuentra todo un mundo donde él se da cuenta de que puede vivir de la pintura, vivir entre comillas, porque luego de eso no vivía exactamente, y donde quiere crear una comunidad de artistas, ni más ni menos, ¿no? Él sabe que hay artistas de primera y hay artistas de segunda. Él piensa que es un artista de segunda, igual que Gauguin. Entonces, en Arles, cuando se van a Arles, crean una comunidad de artistas, pero Arles terminó como terminó. Así que todo esto es un poco en la cosmovisión, en ese mundo en el que se movía Van Gogh, donde su hermano fue su principal valedor y su mecenas, el que le pasaba una pensión mensual. Si no llega a ser por su hermano Theo, se pega un tiro antes. Y también eso se expresa en sus pinturas. Veremos cómo sus pinturas fueron evolucionando de pintar paisajes y bodegones y lugares más o menos tranquilos a historias un poco más atormentadas, que estaban en función de sus pensamientos y que sus neuronas pues empezaban a patinar. En breve te diré un poco las cosas por las que patinaba esas neuronas, y no solo exactamente por esa depresión o por ese trastorno bipolar. Tenía otro tipo de, vamos a llamarlo así, de vicios que evidentemente no le ocasionaban nada bueno. Fíjate, vamos a hablar de Vincent Van Gogh, un artista holandés. Mucha gente dirá, ya no es holandés, es neerlandés. Se ha cambiado tanto el nombre del país, Países Bajos, ya no es Holanda, ahora es Países Bajos, y el gentilicio es neerlandés, no es holandés, aunque yo creo que se siguen utilizando los dos de forma indistinta, ¿no? El cambio creo que es de hace 2 o 3 años, ¿no? Porque el gobierno holandés decía que el término Holanda, que en realidad es una región del país, ¿no? Y que se tomaba por extensión a todo el conjunto del Estado, pues recordaba un poco, sobre todo lo hicieron por ese cambio por un elemento turístico, por una idea turística de que
pero la palabra Holanda, yo no sé dónde se sacaban esto, que parecía que recordaba un poco a los prostíbulos de Ámsterdam y tal. Yo no sé dónde se lo han sacado y tal, ¿no? esa bueno, idea. Pero vamos, yo el sigo... barrio rojo de Ámsterdam, sí. Sí, yo sigo utilizando la palabra, el nombre Holanda y holandés, primero porque yo trabajo con holandeses en Madrid Artes Digitales. El CEO de la empresa Yele es holandés y él dice Holland, dice Holanda, no dice Netherlands. O sea, dice, no, me vuelvo a Holanda mañana y vengo en 2 días y tal. Y, o sea, pues, si ellos mismos todavía no han cambiado el chip, desde luego que no voy a ser yo quien lo... De momento sigue siendo correcto utilizar una palabra u otra. De momento, luego ya sabes que sí, habrá que ir con lo políticamente correcto. Correcto, claro que sí. Pero bueno, Jesús, hecha esta aclaración, aquí tenemos el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 23 de diciembre de 1888. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, momento memorable de la historia de Van Gogh, un poco sangriento, esta pelea de la que somos testigos, ¿no? Con Vincent Van Gogh. Se han levantado un poco aquí las palabras, se han convertido en algo mucho más airado, ¿no? Y ¡zas! Toma, corte de oreja. Claro, es que es una fecha clave para Van Gogh, ¿no? Por eso la traemos también la fecha más conocida, incluso ha dado origen a un nombre de música pop, La oreja de Van Gogh. Pero es que es importante porque tenemos más datos también de ese día, de lo que ocurre esta noche, porque realmente fíjate que estamos hablando de la noche del 23 de diciembre, casi Navidad. Fíjate qué fecha se elige. Estamos en 1888, que es un año clave porque en septiembre Van Gogh ha ido a Arles, a esta zona de Francia, y se ha alojado, porque lo ha alquilado, en la Casa Amarilla, la famosa Casa Amarilla. De hecho, la pinta en algún cuadro, y también la habitación en la que él dormía, ¿no? Una habitación pues bastante destartalada, en fin, una casa muy humilde, que por cierto ya no existe porque fue bombardeada en 1944, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Él es la época donde tiene ilusión por algo. Van Gogh dice, qué bien, por fin ha encontrado ahí una posibilidad de crear una comunidad de artistas. Él conocía a unos cuantos de París, y el que va a su reclamo y va al mes siguiente, que es en octubre, va Paul Gauguin, ¿no? Dice, Paul Gauguin, que también es un hombre así como muy visceral, muy vividor. De hecho, ya había estado en la Martinica, en el Caribe, con varios cuadros. Y luego todavía le queda la etapa de ir a Tahití, ¿no? Y a las Islas Marquesas. Y en este intervalo es donde dice, pues me voy a Arles, voy con mi amigo Vincent a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Pues eso, que los dos tenían un carácter bastante inestable, uno más que otro, evidentemente. Y ya días antes, Van Gogh había recibido una mala noticia para él. Le había dicho su hermano Theo que se iba a casar con Johanna Bonger, que era su antigua novia. Él no le gusta a Vincent porque dice, hombre, no me digas que te vas a casar y me vas a dejar aquí un poco solo, porque para él era más que su hermano, era su alter ego. Entonces eso le entra en una cierta depresión. Tienen muchas discusiones en cuanto a concebir la Casa Amarilla y en cuanto a concebir esta comunidad de artistas con Gauguin. Bueno, pues en una de estas, en esta noche, la del 23 de diciembre, como ves, se han levantado la voz y llegan a los puños. Es verdad que un tipo de pelea casi muy infantil, pero el problema es que al final coge una navaja de afeitar, amenaza a Gauguin con esa navaja de afeitar. Gauguin dice, estás loco, lo cual tampoco iba desencaminado, me voy a ir de aquí para siempre. Y efectivamente, después de esta discusión, después de decirse de todo menos bonito, Gauguin pega un portazo de la Casa Amarilla y se larga. Van Gogh se queda solo, lo estamos viendo ahí como deprimido, se mira al espejo, coge la navaja de afeitar que tenía en la mano y se automutila la oreja. A ver, lo que dicen es que se corta un lóbulo de la oreja izquierda. No es verdad. Estamos con el cronovisor y se corta toda la oreja menos un poco de lóbulo que queda ahí. ¡Ay, qué Toda grima! La oreja, que tiene que dar grima, la envuelve en un papel, él desangrándose,
se venda la cabeza con un trapo sucio y viejo que tenía ahí, que era un trapo para limpiar pinturas, así que imagínate la salubridad que tiene ese trapo, y se va al prostíbulo que él frecuentaba. Y con esa oreja dentro de ese papel ensangrentado y sanguinoliento, se lo da a su amiga Raquel. Se ha dicho que Raquel era una de las prostitutas de este lupanar, y no es verdad, sino que en las últimas investigaciones se sabe que esta chica era una chica de pueblo que se dedicaba a limpiar varios locales, entre ellos el burdel en cuestión. Ahora, ¿por qué se lo da a esta chica, a Raquel, y no a otra persona? No lo sabemos, seguro que tenía una cierta amistad. Bueno, vuelve otra vez a la Casa Amarilla. Gauguin, cuando se marcha airado, como sabe que la ha dejado en mal estado, le manda una especie de telegrama a Theo, y Theo se persona rápidamente, le ve que está en un estado deplorable, se le lleva al hospital y ahí está ni más ni menos que durante 14 días hospitalizado, ¿vale? Hasta que se le cura la oreja. Vemos que en aquel estado, cuando ya se recupera, se retrata 2 veces, porque él hacía muchos autorretratos. Claro, como no tenía modelos, su modelo era él, se retrata 2 veces, con la oreja cortada. Pero veremos en el cuadro que la oreja es la derecha. Pero no es porque se corte la derecha, se corta la izquierda. La verdad es que se está retratando mirándose en un espejo. Vale, pues eso es importante. Y una de ellas se retrata fumando una pipa. Así era. Se encontraba muy alterado, entre otras razones, porque había bebido mucha absenta. La absenta o el ajenjo era una bebida muy peligrosa, muy, pues no sé, como muy usada y bebida por la bohemia francesa de aquella época. Fíjate que a la absenta o el ajenjo le llaman el hada verde o el demonio verde, por el color que tiene, pero también por los efectos psicotrópicos que te genera. Si ya tienes un estado alterado de conciencia, si tienes en fin, un trastorno bipolar, que por entonces no se llamaba trastorno bipolar, era una especie de, pues de crisis maníaco-depresiva, si encima lo acompañas con la absenta, pues imagínate, ¿no? Todo eso fue una mezcla que generó la pelea, que generó que se cortara la oreja y se dejara solo una parte del lóbulo. Pero desde aquel momento ya entra en un estado depresivo, en un estado más alterado, donde sus pinturas a partir de 1888 se empieza a notar que muy bien no estaba. En su familia eran marchantes de arte, trabajaban con la Casa Goupil, que era una casa muy importante de comercio de arte, y a él su primer empleo le vino dado, estuvo enchufado por la familia. Lo que pasa es que con ese carácter tan difícil que conocemos, entre otras cosas, a través de la película de Minelli, él fue siempre una persona muy difícil. En la historia de Van Gogh hemos siempre puesto el acento de la culpa sobre las instituciones, la sociedad, la crítica que no le comprendió, pero él, en primer lugar, era una persona enormemente complicada, con la que era prácticamente imposible convivir, trabajar, tratar. Era muy conflictivo, muy querulante, siempre inventaba motivos para la pelea. Podía ser encantador, pero era muy difícil convivir con él continuadamente, incluso para su hermano, para los que le querían. Y luego, por otra parte, también hay que recordar que realmente la crítica y el público no tuvieron mucho tiempo para aceptarle. Su carrera es fulgurante, duró 10 años y ya en el momento de su muerte empezaba a tener éxito. Si hubiera vivido solo 5 años más, hubiera conocido el enorme éxito de público y de crítica que enseguida llegó. Van Gogh procedía, como se sabe, su padre era pastor y procedía de una familia con un sentido religioso muy que impregnaba todo y probablemente hasta opresivo. Y primero llegó hasta el extremo en esa beta religiosa cuando se fue como misionero informal, misionero no reconocido, al Borinage belga, a las minas donde los mineros trabajan en unas condiciones extremas, en el Borinage belga, donde por cierto este año se va a celebrar en Mons una gran exposición en recuerdo de aquel periodo. Y luego
poco a poco se fue deshaciendo de su bagaje cristiano, aunque nunca dejó de haber en su obra un enorme peso de lo espiritual, aunque dejara de ser cristiano oficialmente, ¿no? Pero siempre fue un fanático. Dejó de ser cristiano, pero siguió siendo fanático con cualquier cosa toda su vida. Fue fanático con la religión, fue fanático con el arte y fue fanático con cada uno de los proyectos que se le ocurrían. Escuchábamos a Guillermo Solán del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, experto en la figura de Vincent van Gogh, que, bueno, recuperando un poco, ¿no?, del archivo de nuestro programa, una entrevista que tuvimos con él hablando precisamente de este artista, pues hace varios años, ¿no? Nos hablaba Jesús Callejo, crononauta, un poco de esos inicios y de esa personalidad de Van Gogh en una obra relativamente corta. No se conservan muchos cuadros de él, tampoco pintó mucho, aunque desde pequeño, ¿no?, siempre se caracterizó por su afán y acercamiento al mundo del dibujo, pero lo cierto es que no ha llegado gran parte de su trabajo. Hombre, si en 10 años pintó 870 óleos y 1600 dibujos, aparte de bocetos y acuarelas, sí, no, además para él la pintura era como una terapia, o sea, estaba pintando de forma compulsiva prácticamente, ¿no? Y de hecho había días que podía pintar 3 o 4 cuadros. Es decir, sí que para él la pintura, otra cosa es que ha llegado a nosotros todo lo que él pintó, es verdad que mucho se ha ido perdiendo, posiblemente estará en algunas colecciones privadas y lo que son en pinacotecas no hay demasiada obra, ¿no?, de Van Gogh, pero sí pintó bastante en esos 10 años de vida, que prácticamente es lo que dedicó a la pintura. Pero es cierto que él ya tenía como un sentimiento trágico de la vida, parafraseando un poco la obra de Unamuno, ¿no? Fíjate, cuando él nace el 30 de marzo de 1853, bueno, nace justo un año después de que su madre hubiera tenido un niño muerto, justo ese día. Y a ese niño le puso como nombre Vincent. Entonces, justo un año después nace Van Gogh, le pone Vincent y él, esto sería una cuestión ya psicoanalítica, ¿no?, para analizar. Yo creo que él siempre se quedó obsesionado de que era el bebé de reemplazo. Es decir, su madre quería otro bebé, un poco reemplazando al que se murió prematuramente, y él tuvo la sensación de que es como un hijo de repuesto. Posiblemente eso le condicionara, ¿no? Ya te digo, no tenía unas dotes intelectuales y pictóricas especialmente relevantes. De hecho, él se dedicó durante los primeros años de su vida, hasta los 16 años, estaba un poco como de marchante en una sociedad de comerciantes de obras de arte, gracias a su tío y a su familia, con lo cual sí, convivía un poco con las obras de arte, intentaba vender, pues eso, sacarse un dinerillo dentro de estas galerías de arte de la época, ¿no? De hecho, él estuvo en la sucursal de Bruselas, estuvo en la sucursal de Londres, porque eso sí, tenía facilidad para los idiomas. Muy joven aprendió el francés, aprendió el inglés, y aprendió el alemán y, por supuesto, el neerlandés, que lo tenía de cuna, ¿no? Entonces, son hechos que van un poco marcando su vida, yo creo que es muy importante, y por supuesto esa etapa en la que él ejerció de pastor protestante dentro de esa iglesia reformada holandesa, y él tiene un contrato de pastor protestante a las minas, una de las zonas peores que había en Bélgica, que eran las minas de Borinage, donde la gente prácticamente se moría de hambre, malvivían extrayendo el carbón, y moría muchísima gente, había muchos enfermos, y él se dedicaba no solo a evangelizar, sino a cuidar a estos enfermos, pero a cuidarlos, incluso se pasaba toda la noche con ellos, unas obras de caridad tremendas, y más que dedicarse a la religión, se dedicaba casi a ser enfermero, cosa que no gustaba a sus superiores, porque los superiores decían, tú enseñarles la palabra de Dios y déjate de monsergas, no estés con ellos como si fuera su hermano mayor. Total, que le despiden. Por hacer el bien. Por hacer el bien. Conclusión, coge una depresión. Entonces, claro, ya se va despedido y humillado, se va a París. En París es donde empieza a encontrar unas nuevas oportunidades de vida que no había encontrado en Holanda, que no había encontrado en los distintos lugares donde él se había movido. Y es donde él se da cuenta de que a lo mejor pintando, bueno, pues no es que pintara muy bien comparado con otros
pintores de la época, pero bueno, sí que podía sobrevivir, ¿no? Y vivir un poco de forma cómoda. Y es cuando empieza a pintar. Entonces su hermano dice, venga, yo te estoy pasando una pensión mensual, pero en fin, voy a ver si vendo algo de lo tuyo, cosa que no lo consigue. Solo, ya digo, vende un único cuadro, que se titula La Viña Roja, por 400 francos, que es lo único que vendió, y se lo vendió a una mujer, a la señorita Anna Vogt. Vale, es lo único de lo que tenemos constancia, con lo cual ya ves tú, con los 400 francos poco podía vivir. Pero sí, lo suficiente, ya te digo, como para él tener esa idea, en fin, fantasiosa, un poco imaginaria, de crear esa academia de pintura con una serie de pintores bohemios igual que él, en Arles, porque en París veía que había demasiada competencia, ¿sabes? Ahí estaba Renoir, ahí estaba Degas, ahí estaba Monet, que eran los que se llamaban los pintores del Gran Boulevard. Y él decía que quería crear los pintores del pequeño boulevard. Y los pintores del pequeño boulevard era Bernard, era Paul Gauguin y era él. Vale, Gauguin, ya te digo, es el único que le hace caso, es cuando va en octubre de 1888 a la Casa Amarilla y pasa lo que pasa. Por lo tanto, tampoco esa especie de falasterio de comunidad artística tampoco funcionó. Entonces, lo digo esto para que veamos un poco que él tenía una serie de obsesiones, de ilusiones, que como no se iban cumpliendo, le iban sumiendo más en la depresión. Encima era epiléptico, con lo cual se sumaba todo, como ves, en este cóctel. Fíjate, he dicho yo antes que yo no sé por qué se me había metido en la cabeza que se conservaban pocos cuadros de Van Gogh, y luego estaba pensando, pero tío, si estuviste hace casi 10 años en una exposición aniversario de Van Gogh en Ámsterdam, donde había varias plantas. Claro, por eso te digo, porque de forma compulsiva. Para él era una terapia, ¿no? Claro, fíjate, estás hablando de una persona que, aparte de crear esa forma de pintar tan exclusiva, ¿no? tan carismática, su propia personalidad y las enfermedades, el trasfondo también religioso, imaginamos, ¿no? Esa bipolaridad que le haría enfrentarse a circunstancias y situaciones entre el bien, el mal, el infierno y la tierra, todo eso, imagino que en su cabeza, ¿no? Pues se iría como generando una especie de olla a presión, ¿no? Con un montón de estímulos, con lo que recibía del exterior para crear ideas aparentemente podríamos esperar grotescas, pero todo lo contrario de lo que sucedía, por ejemplo, con el Bosco. El Bosco sí que se caracterizó, otro pintor holandés, en este caso del siglo XVI, en pintar pues escenas mucho más grotescas o terribles, ¿no? Sin embargo, a pesar de todos esos problemas, los paisajes, las descripciones, las habitaciones, los cuadros de Van Gogh no son tan terroríficos como pudiéramos esperar de una mente tan enferma, ¿no? No lo son. Evidentemente, bueno, lo que predomina, como bien sabes, es el color amarillo, es un poco esa característica que tienen sus pinturas. Luego también esas noches estrelladas que hace precisamente en estas épocas, ¿no? En 1888 y 89. Y ahí, fíjate, se han descubierto muchas cosas. Yo estoy convencido que Van Gogh tenía un código secreto, ¿no? Un código oculto que también ocultaba en alguna de sus pinturas. De hecho, se sabe que pintaba sobre pinturas, o sea, que había retratos que él había hecho y luego encima pintaba pues un paisaje de hierbas o una especie con árboles. Entonces había camuflado pues un primer cuadro, un primer retrato que por lo que sea no le gustaba y lo dejaba ahí oculto, ¿no? Entonces tiene muchísimas de esas claves que hay que indagar en función de su biografía, ¿no? De esa biografía tan atormentada que él tuvo. Y se sabe que una parte de esos colores amarillos posiblemente tuviera que ver con la medicación que le daba, por ejemplo, al final de su vida el doctor Gachet, que era digitalina. La digitalis es una planta, ¿no? Que tiene un tipo de efectos, que sirve también como medicina y que parece que a él ese color amarillo que también tiene la digitalis. De hecho, cuando hace el retrato del doctor Gachet aparece un ramillete de digital de esta planta. Entonces dicen que puede ser que eso le generara una visión con unos tonos amarillos mucho más chillones de los que nos ha llegado ahora, porque con el tiempo se ha devaluado el color,
Y eso podría explicar esos girasoles tan amarillentos, ¿no? O esa casa amarilla, que curioso que el amarillo le llamara mucho la atención, pero también por simbología. Acuérdate que él está dentro de un terreno muy místico, entonces él el amarillo lo asocia al sol, lo asocia a la divinidad, lo asocia al calor, y eso lo necesitaba él como aspecto deprimente, porque siempre estaba muy sumido, ¿no? Un poco en esa depresión. Entonces, la luz, el calor, por eso iba buscando estos lugares, por eso se va al sur de Francia, por eso se va al sur de París, porque está buscando la luz. Y eso explicaría un poco. Evidentemente, la ingesta de absenta o del ajenjo, como yo te decía, eso no le ayudaba para nada, porque eso provocaba que tuviera más paranoias, que tuviera más esquizofrenia, porque así fue diagnosticado por algunos médicos. Y eso es lo que hizo que en los últimos años esa genialidad fuera de la mano de su inestabilidad, ¿vale? Tenía periodos de mayor creación y se sucedían con periodos de locura. Pero incluso en los periodos de locura seguía pintando. Y te pongo 2 ejemplos. Tiene 2 cuadros. Uno se llama Noche estrellada en el Ródano. Aconsejo a nuestros oyentes que lo miren. Y luego tiene otro que se llama Noche estrellada. Es decir, la diferencia está que Noche estrellada en el Ródano lo pinta antes de cortarse la oreja y el siguiente lo pinta cuando se ha cortado la oreja. Uno veremos una escena nocturna tranquila, relajada, donde la Osa Mayor se refleja sobre las aguas del Ródano, ¿vale? Y en el siguiente, el que pinta cuando ya su mente está bastante más alterada, con todo el incidente que tuvo con Gauguin, vemos que ese espacio celeste, esa Osa Mayor, incluso también aparece Venus, aparece la Luna, está como mucho más revuelto, mucho más turbulento. Y eso indica de que su mente ya no estaba tan tranquila como las apacibles aguas del Ródano. Hasta el punto, y aquí te doy una de las claves secretas que parece que contiene sus pinturas, dicen que algunos de estos cuadros, en concreto este que te acabo de decir, plasman la teoría y el modelo de la turbulencia de fluidos, según la descripción del físico y matemático Kolmogorov, que estableció muchos años después, en 1941. En fin, yo no sé si está cogida por los pelos, pero dice que esas turbulencias, esos remolinos que aparecen en sus cuadros, sobre todo en esta última etapa, no son casuales, sino que obedecen a ese modelo de turbulencias de los fluidos. Si eso es así, quiere decir que él había estudiado también pues, obras de física, obras científicas, por supuesto conocía mucho la astronomía, se sabe, incluso por la posición que tienen los astros en sus pinturas, en qué fecha la pudo haber pintado, según donde él estaba, que estaba en Arles, y la posición que tenían los astros. Es decir, que hay una serie de información que es muy importante tenerla en cuenta porque eso empieza a explicar el por qué pintaba de la forma que pintaba y por qué en algunos cuadros esas formas ondulantes que tienen son formas ondulantes, no lo hacía por una cuestión artística, pero ya digo que no vendía nada, sino porque su mente posiblemente fluctuaba de la manera en lo que él luego lo reflejaba en sus cuadros. Si encima eso le añades que tuvo intentos de suicidio intentando beberse sus propias pinturas, pues en fin, no ayudaba mucho. Él pertenece al Club de los 37. Hay una teoría según la cual los grandes genios artísticos mueren a los 37 años. Entre ellos está Mozart, está Watteau y está Van Gogh. Y está Rafael Sanzio, que no son nombres insignificantes, ¿no? Y él efectivamente comienza tarde, o sea que 10 años justos, desde que tiene 27 años está en el Borinage y le da por dedicarse al dibujo, y su aprendizaje además es muy lento, porque él no es un genio como Picasso, muy dotado, con muchísima facilidad, que va, le cuesta mucho aprender a dibujar, y se pasa casi 2-3 años dedicado solo a dibujar y luego una carrera que se va acelerando, y en 8 años de pintura, después de esos 2 primeros años de aprendizaje del dibujo, pues llega a donde todos sabemos, con una producción enorme de muchos centenares de pinturas, de más de 1000 dibujos, de una correspondencia abrumadora. Es un artista con una carrera brevísima y una producción muy significativa. Tuvo primero una etapa en Holanda hasta el año 85, se trasladó a Amberes, en Bélgica, durante unos meses, y luego desembarca en París, donde vivía su hermano. Se va a vivir con su hermano. Tiene lugar el gran giro de su carrera, de pintar muy oscuro, en el estilo tenebroso de la Escuela de La Haya, en el estilo un poco antiguo de la Escuela de La Haya, pasa a descubrir el color de los impresionistas y lo que tú mencionabas, la pincelada. Los experimentos de la pincelada de Cézanne,
de los puntillistas y de todos estos artistas impresionistas, posimpresionistas, que en ese momento, en 1886, están trabajando juntos en París. Y entonces se desata en él una fiebre experimentadora durante 2 años en París, y lo curioso es que eso lo va a sedimentar muy rápidamente, y en lugar, digamos, de perderse en esa cantidad de influencias, de experimentos a los que asiste en París. Ahí había no sé cuántas corrientes a la vez. Estaban los viejos impresionistas, pero estaba gente como tú has mencionado, Gauguin, como estaba la pintura de Cézanne, estaban Seurat y Signac y muchos otros. En lugar de perderse en el laberinto de esos experimentos, muy rápidamente sedimenta su propia manera de afrontar la pintura. Escuchábamos un nuevo corte de esa entrevista que hicimos hace años aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, a Guillermo Solán del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Jesús, la obra de Vincent van Gogh ha batido récords, ¿no?, en muchas ocasiones, y yo creo que parte de esa celebridad que hoy tiene es precisamente por el precio de algunos de sus cuadros, ¿no? El boom llegó en el año 1987, ¿no?, cuando se pagaron casi 22 o 23 millones de libras de entonces por los girasoles, ¿no? Unos 28 millones de euros, sí, más o menos de lo de ahora, aunque el cuadro en la actualidad está valorado en 80 millones de euros, ¿no? Pero quizás esos elementos también suman, ¿no?, un poco a la fama y a la celebridad de este artista, cuya pintura, como decías ahora, está cargada de símbolos y códigos todavía que hay que descubrir. Para mí, sin ninguna duda. Yo creo que prácticamente todos los pintores, yo qué sé, desde el Greco, el Bosco, Rembrandt, todos tenían algún tipo de código oculto que algunos llegaron a descifrar y otros no. Es decir, descifraban en función también de las sociedades secretas en las que estuvieran metidos, entonces hay referencias, o sencillamente pues son guiños que hacían a veces a un amigo, a la familia, o sencillamente guiños religiosos, o incluso cuadros talismánicos, como alguna vez hemos comentado de Velázquez con las Meninas, que en el fondo es un cuadro talismánico a la princesa Margot, ¿no?, Margarita, que es la que está en el centro. Mire, hay que conocer un poco la época en la que se desarrolla este tipo de pintura y la vida personal y la vida privada, en este caso de Vincent van Gogh. Igual que si conoces la vida personal y privada del Bosco, empiezas a entender por qué hacía esas elucubraciones tan maravillosas, pero a la vez tan imaginativas. Bueno, en el caso de Van Gogh, ya digo, su última etapa tuvo varias etapas. Una, se podría decir, cuando él empieza a pintar, en los 10 últimos años de su vida, y la última de la última serían esos 3 años finales, ¿no?, prácticamente de 1887, cuando se traslada a Arles, al sur de Francia, cuando hace los mejores cuadros, posiblemente La noche estrellada, La terraza en el café, Los girasoles. Luego, cuando tiene este incidente con Paul Gauguin, ¿de acuerdo?, que entra, al final le tienen que volver a internar en un psiquiátrico, pues salía de una y se metía en otra, pero sí que ya nos está indicando de que ese carácter depresivo no auguraba nada bueno, ¿no? Entonces te cuento un poco esa etapa final, porque yo creo que también es muy representativa. De hecho, el último cuadro que él pinta, fíjate, de los muchos que él pinta, el último cuadro, para mí tiene también una clave oculta, ¿vale? El último cuadro terminado, por decirlo así, se titula Campo de trigo con cuervos. También invito a nuestros oyentes que visualicen ese cuadro, que lo vayan a buscar. Ves que ya es un terreno, por una parte, conocido, porque él en aquella época lo que pintaba era lo que veía, pero esos cuervos, los cuervos, como bien sabes, Nacho, es un animal psicopompo, es decir, es un animal transmisor, un poco augur de muerte, transmisor de las almas de este lado hacia el otro lado, igual que pasa con los caballos, igual que pasa con los perros, es decir, son animales psicopómpicos. También pasa mucho en la mitología egipcia, ¿no?, donde hay animales que son los que se encargan de trasladar el alma de un lugar hacia otro. Qué curioso que su último cuadro sean estos cuervos, cuando los cuervos no solía ser un ave que él llegara a representar. Con lo cual nos está indicando que a nivel inconsciente él ya un poco tenía tomada esta resolución. Y el último cuadro que él pinta, porque él se pega un pistoletazo el 27 de julio de 1890, se dispara en el pecho con una pistola, con un revólver que había tomado prestada de su anfitrión,
Y no muere al instante porque del pistoletazo que se pega, ¿sabes? Se desmaya, claro. La herida ya la tiene, pero no muere en el acto. Se recupera y va caminando lentamente, ¿no?, hasta el lugar donde tenía su residencia. Y ahí es cuando llaman a su hermano Teo. Una vez más, Teo siempre estaba ahí al quite. Y dos días después, con una terrible agonía, él se va despidiendo un poco de la vida y muere. Pero el día que se pega el pistoletazo no es cuando él pinta el campo de trigo de cuervos, que eso es un día o 2 días antes, sino que le estaba pintando otro cuadro incompleto que se titula Raíces del árbol. Lo cual también a nivel de simbología nos está indicando mucho, ¿no? Porque es un poco esas raíces en ese subsuelo donde él al final fue enterrado. Todo eso yo creo que indica muy bien la personalidad paranoide, pero también genial, de Vincent Van Gogh. Todo un genio, claro que sí. La figura de Vincent Van Gogh, con un perfil biográfico y artístico, con muchas aristas, con muchos perfiles, que es un poco lo que hemos querido presentar en este cronovisor junto con Jesús Callejo. Yo creo que una historia absolutamente apasionante. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues de nada, ha sido todo un placer. Nos vamos con la paleta a otra parte y hasta la próxima semana. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El archivo de la Stasi en Berlín. Aquí se conservan millones de reliquias del extinto Ministerio de Seguridad del Estado. Actas, informes, fotos, ficheros. Entre los singulares legados personales del jefe del servicio secreto de la RDA, Erich Mielke, se encuentra un álbum de fotografías encuadernado en rojo, con imágenes de uno de los momentos más decisivos de su carrera: la construcción del Muro de Berlín, llamado oficialmente Muro de Protección Antifascista. El álbum contiene fotos del 13 de agosto de 1961 y las semanas posteriores. Su estado deja entrever que fue hojeado con frecuencia. La erección del muro, a ojos de Erich Mielke, fue un éxito. Pasamos de página aquí en Ser Historia, nos adentramos en una nueva historia, una nueva aventura, en este caso ambientada en el siglo XX. Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión, La Stasi y el Muro, en donde se nos hablaba precisamente de esa organización secreta de la Alemania Oriental, la supuesta Alemania democrática, que también se vino abajo con la caída del muro de Berlín hace varias décadas. La historia de la Stasi es quizás, pues está sumida, ¿no?, en el mundo de oscuridad, de tenebrismo, de violencia, de persecución, de represión, de todo aquello, ¿no?, que suscitan los miedos en las dictaduras, la falsedad, ¿no?, de querer encontrar un control ante realmente situaciones incontrolables, ¿no? Es como poner puertas al campo, ¿no? Es un poco absurdo, porque siempre hay recovecos en donde esa resistencia, en donde esos grupos un poco que van contra lo establecido intentan asomarla a la cabeza, ¿no? Sobre la mesa de Ser Historia, aquí en la cadena SER, tenemos un libro, El aliento del lobo, La Stasi, El muro de Berlín y la vida de nosotros, que ha publicado recientemente el escritor y periodista Amir Valle. Amir, bienvenido a Ser Historia.
Muchas gracias por tu invitación, Nacho, y ya de entrada te digo que me siento como en familia, porque ese fragmento que pusiste está locutado por una de mis colegas acá en la Deutsche Welle, en Alemania. Qué bueno, porque tú nos hablas desde Berlín. Tú eres cubano, ¿no? Pero estás viviendo en Berlín, eres periodista. ¿Dónde nace tu interés por la Stasi? Bueno, mira, mi interés por la Stasi nace allá cuando viví en Cuba, precisamente cuando me convertí en una especie de oveja negra de mi familia, una familia de revolucionarios que hicieron la revolución realmente. Mi padre es uno de los comandantes de la revolución y yo fui la oveja negra de la familia, y de pronto empecé a interesarme en justo eso que tú hablabas, esos mecanismos de control que tenían mucha cosa de oscuridad, de tenebrismo, de represión. Y más allá de, yo creo que la palabra que lo define es de inhumano. Es decir, viviendo en un sistema que supuestamente luchaba por ser lo más humano del mundo, lo más perfecto, lo más igualitario, de pronto se daban ese tipo de falta de humanismo absoluto, y esa fue la primera, digamos, muestra de mi interés en ese tema. Por otro lado, también como periodista siempre he sentido un amor muy grande por la historia, y sobre todo porque como los que somos periodistas sabemos que no se puede entender la realidad actual sin entender justamente todos esos precedentes de la historia, ¿no? Y cuando llegué aquí a Alemania en el 2006, desterrado, porque soy una persona que echaron de Cuba, literalmente, lo primero que tuve delante de mí fue ese muro, y ahí empezaron a saltar, Nacho, todas las preguntas. Uh-huh. El libro está publicado por Oberon, que no lo he comentado antes, del grupo Anaya. Amir, la historia de la Stasi nace como sucede la KGB, ¿no? En la Unión Soviética, y otros grupos de referencia también en Alemania, etcétera. Claro, surge, ¿no? en un contexto absolutamente violento, en un contexto político extremo, luchando contra el fascismo, porque en realidad luego se convierten como los más fascistas de nadie, ¿no? Desde luego, es este contrapunto, ¿no? Y lo siguen haciendo hoy, ¿no? Mucha gente que va acusando al contrario de fascista. Realmente el fascista es el que lanza esa soflama, ¿no? ¿Cómo nace la Stasi en la supuesta República Democrática de Alemania? Mira, esa es una de las preguntas más interesantes que uno tiene que hacerse. Es cómo surge un engendro. Esa sería básicamente la pregunta. Estos sistemas, como tú bien anunciabas al inicio, trataron de, en su plan de construir ese mundo mejor para la humanidad, ellos trataron de descabezar toda aquella, vamos a decir, tendencia fuera ideológica o incluso fuera de credo personal absoluto, que se apartara de esos modelos, unos modelos bastante esquemáticos y bastante ideologizados. Y entonces concibieron, como tú bien decías también, la KGB rusa, digamos que fue el gran primer experimento en este sentido. Se dedicó durante muchos años no solamente a la labor, digamos, de contraespionaje, es decir, a tratar de contrarrestar el ataque del enemigo exterior, sino también a dominar esos sectores de la población que de algún modo se salían del esquema. Siguiendo ese modelo, se crea también en 1949, se crea la Stasi, que llegó a convertirse, digamos, que en la cabeza de los servicios de seguridad del antiguo campo socialista, porque llegaron a un plano de especialización tan grande, de control de la población tan perfecto, que la propia KGB decidió dedicarse ellos a luchar contra el enemigo imperialista, básicamente contra Estados Unidos, y dejarle todo ese nivel de asesoramiento de el control de la población en los países socialistas a la Stasi, que se convirtió en el gran maestro del resto de las policías políticas del campo socialista, incluida Cuba, mi país, que por supuesto nace justamente bajo la asesoría de la Stasi a inicio de los años 60, surge el Departamento de Seguridad del Estado. De todo eso hablo en ese libro, ¿no? Un libro en el que tengo que decírtelo rápidamente. Se han escrito muchos libros sobre la Stasi, pero es un fenómeno tan complejo, tan amplio, que cada libro refleja una parte de ese fenómeno. Yo traté de escribir un libro en el cual una persona pudiera entender
de modo global y general qué cosa fue la Stasi y qué cosa fue ese engendro, ¿no? Básicamente. ¿Cuáles eran las funciones? Dentro de esa complejidad, claro, existía la represión, la educación, la persecución. ¿Cuáles eran las funciones principales de este Ministerio para la Seguridad del Estado, la Stasi? Mira, la función principal era mantener bajo control a nivel nacional, mantener bajo control a la población que siguiera los caminos del Partido Comunista Alemán, ¿no? El Partido Socialista Unificado Alemán en ese entonces. En un nivel de control, Nacho, que era increíble. Cuando yo les hago los cuentos a algunos colegas periodistas de que ellos tenían incluso un departamento de revisión de la basura, es decir, recogían la basura de las zonas, digamos, más controvertidas de aquellos personajes y revisaban papelito a papelito, desde ese punto de vista hasta un nivel de departamentos científicos en los cuales todos los interrogatorios eran hechos por psicólogos, por personas, digamos, muy bien preparadas en todas esas artes de la psicología, el trabajo social, etcétera. Cuando uno mira ese nivel de control, uno se da cuenta de que ellos prepararon un mecanismo en el cual nada podía escaparse. Pero justamente esa también fue su trampa, hay que decirlo, ¿no? Desde ya, porque llegaron a creerse tan perfectos que ahí empezaron a saltar las liebres, como decimos nosotros en español, y empezaron a abrirse los pequeños agujeros, ¿no? Claro, toda esta persecución, ¿no? Claro, genera miedo en la población, pero también el miedo está en el propio gobierno, que teme, ¿no? El ataque externo, ¿no? El ataque exterior tiene que ser una situación también bastante tensa en ambos sentidos, ¿no? El estar pensando que vas a sufrir cualquier batacazo que haga que el gobierno se hunda, y también por parte de la población la persecución continua, ¿no? De no decir, no pensar, no cruzar por aquí, no hablar con esta persona, no hacer lo otro. El miedo estaba generalizado en las dos partes. En las dos partes y a todos los niveles. Hay que recordar un detalle para que se entienda el nivel de control que se tenía, que incluso los dirigentes los más altos dirigentes del Partido Comunista y los más altos dirigentes de la Stasi, cada uno era vigilado por otros departamentos. Era un sistema, digamos, de telaraña muy, muy fuerte, y el aliento del lobo, porque mucha gente también se pregunta de dónde sale el título, justamente es la estrategia básica que ellos tejieron. Markus Wolf, que fue, digamos, el gran gestor en la policía política y en la Stasi, de todo el trabajo de contraespionaje, a nivel internacional, era el jefe de la sección internacional de espionaje. Él decía que los servicios de la seguridad tenían que ser como un lobo, que cuando tú sentías el aliento era porque ya te iba a morder. Es decir, que tenían que ser de ese modo tan, digamos, tan perfecto que tú no sintieras que te estaban vigilando hasta que ya era demasiado tarde. Y bajo ese concepto se desarrolló ese engendro que, repito, como tú bien dices, o sea, estaba a todos los niveles, y lo único que generaba era un miedo y una desconfianza de algo que había que instaurar a la fuerza, porque obviamente era algo totalmente irracional dentro de cualquier sistema de la sociedad. Creer que toda la sociedad puede pensar igual y pueda ir por los mismos caminos, ¿no? Es algo enfermo desde muchos puntos de vista. ¿Quién estaba al frente? ¿Cuáles son las cabezas que pudiéramos reseñar como más importantes de este ministerio? Mira, lo curioso fue que los que fundaron digamos, la Stasi en 1949 fueron las mismas personas que la Unión Soviética puso justamente en las brigadas de internacionalistas durante la Guerra Civil Española, a crear los sistemas de seguridad. Es decir, los líderes del sistema de seguridad de la Guerra Civil Española, los bandos de las brigadas internacionalistas, eran justamente los que fundaron la Stasi. Es un detalle muy curioso, ¿no? Los tres se formaron en Rusia, en Moscú, en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, y fundaron la Stasi. ¿Qué es lo que sucede? Que el que la perfeccionó,
que la tomó, digamos, después de prácticamente 10 años de fundada, fue Erich Mielke, que fue el que realmente llevó la precisión y el que hizo todo el conglomerado completo de convertir ese engendro de control en también un gran negocio, porque hay que decir también que era un negocio tan grande que hasta la sangre de los prisioneros políticos se le vendía al occidente capitalista, para poner un simple ejemplo, ¿no? Además de que muchas de las grandes empresas que hoy conocemos durante muchos años, durante casi 40 años, estuvieron beneficiándose del trabajo de esos presos políticos que hacían los productos en fábricas que se crearon por este ministerio y se les vendían a esas empresas capitalistas, ¿no? Es realmente un engendro que, vamos a decir, abarcó prácticamente toda la sociedad, todas las ramas de la sociedad, no solo en el nivel de control, sino también en el nivel económico de cómo beneficiarse y vamos a decirlo, buscar recursos para el sistema por medios totalmente ilegales y oscuros, además de la penetración que tuvo en el movimiento terrorista internacional, ¿no? Con justamente Markus Wolf, con todo el trabajo que hizo de relación con grandes terroristas internacionales, el más conocido, Carlos el Chacal, ¿no? El venezolano que fue condenado en Francia hace unos años. Uh-huh. ¿Cuál era la relación? Antes lo has esbozado un poco, Amir Valle, autor de este libro El aliento del lobo. ¿Cuál fue la relación de la Stasi con la KGB? Mira, fue una relación de amor-odio, para decirlo de algún modo. No hay que olvidar que los alemanes se sentían perdedores y los rusos se sentían los ganadores, los vencedores, que podían humillar a el vencido, ¿no? Y bajo esas circunstancias, a pesar de que supuestamente eran amigos ideológicos y eran, vamos a decir, partidarios del mismo camino, sobre esa base se creó la Stasi. La Stasi, pues, como te decía, originalmente fue creado por la KGB, pues la mayoría de los primeros líderes fueron formados en los servicios políticos de la policía política soviética, pero con el paso del tiempo ellos se fueron independizando, se fueron especializando, y justamente esa especialización fue tan fuerte y creando una red de contactos internacionales, o sea, digamos, dentro del campo socialista internacional es tan fuerte que la KGB rusa empezó a temer también el accionar de la Stasi. Se consideraban aliados, uh-huh, pero no amigos realmente. Sí, sí. La República Democrática Alemana desaparece en el año 89. Imagino, ¿no?, que la desaparición de la Stasi sería pues un poquito antes o un poquito después, ¿no?, porque ya no tenía sentido. Yo no sé si en los últimos años también de la RDA, pues ese control tan férreo de la Stasi fue más laxo, más ligero, o no, fue igual de intenso hasta justo ese final del año 89. Fue justo intenso hasta el último momento. ¿Qué es lo que sucede? Hay que recordar, la Stasi desaparece totalmente en 1990, es decir, un año después. Pero ellos intentaron, cuando cae el muro en 1989, ellos intentaron, digamos, que adaptarse a las nuevas circunstancias, porque era lo que había ordenado también el partido, adaptarse a las nuevas circunstancias para tratar de convivir en una Alemania unida, pero con dos gobiernos. Eso a la larga dio al traste, y en 1990 termina de caer la Stasi completamente, se desintegra la Stasi. ¿Por qué razón? Porque justamente en esos años de 1989, esos últimos años del 89 y principios del 90, ellos empezaron a darse cuenta de que su método de trabajo, que era recopilar todo tipo de evidencias en esos expedientes, la gente piensa que cuando habla expediente cree que son papeles, ¿no? Allá había de todo, allá había muestras de sudor, muestras de semen, cabellos, había fotos, había grabados, había de todo tipo de cosas. Eso es lo que se llama, lo que se conoce como expediente Stasi. Ellos se dieron cuenta de que esa obsesión por tener todas esas pruebas era su peor enemigo. ¿Por qué? Porque existían todas las evidencias de todas las perpetraciones contra los derechos humanos que ellos habían cometido. Entonces intentaron destruir esos archivos y lograron destruir una gran parte de esos archivos,
el pueblo, por suerte, vio las chimeneas que estaban echando humo y se lanzó contra el edificio y logró parar esa destrucción. Así, gracias a eso, se han salvado millones y millones de archivos. De entrada te digo que los archivos abarcan aproximadamente unos 11 kilómetros de largo, es decir, es impresionante el nivel de información que tenían, pero así fue hasta el último día, Nacho, hasta el último día de su existencia. Ellos estuvieron intentando sobrevivir, ¿no? En esas circunstancias que ya le eran totalmente adversas, porque ya la población empezaba a pedir cuentas sobre lo que había vivido, ¿no? Sobre la represión que había vivido. Lo escuchábamos al comienzo, ¿no? En ese fragmento de un documental de televisión, la Stasi y el muro, y lo decías ahora, Amir Valle, autor de este libro, El aliento del lobo, los componentes de esos archivos, casi 11 kilómetros de materiales muy, muy diversos, pero también muy ricos desde el punto de vista histórico, no solamente para conocer esa represión, sino para conocer un poco la sociedad y las condiciones de vida y lo que latía, ¿no? En esa Alemania de las últimas décadas hasta el año 1989. Así mismo es uno de los mayores documentos históricos que existen. De hecho, ellos tienen acá en Alemania existe un ministerio que se ocupa directamente de esos archivos, de la conservación, y increíblemente, fíjate la importancia que tiene que esos archivos que fueron destruidos, o sea, que no fueron quemados, sino que fueron cercenados, o sea, cortados por los sistemas estos de que los hacen tiritas, ¿no? Existe un departamento dentro de ese ministerio que se dedica a unir esas tiras de millones y millones para tratar de rescatar los expedientes, para que veas la importancia que se le da sobre todo a ese tiempo, ¿no? Que fue un tiempo realmente vergonzoso para Alemania. Es uno de los dos grandes traumas que ellos tienen a nivel de la sociedad, el hecho de que aquí en este país, un país de humanistas, un país con una cultura impresionante, haya surgido un fenómeno tan grande como el nacionalsocialismo, y que de pronto años después, apenas después caído el nacionalsocialismo y derrotado Hitler completamente, surja otro engendro como de control de la población y de represión como la Stasi. Son dos vergüenzas nacionales que ellos todavía hoy arrastran en su historia, ¿no? Ya para ir acabando, ¿existen en la actualidad en algunos países con dictaduras, sistemas similares o incluso en países democráticos, ¿no? Todos pensamos ahora con los celulares, con el teléfono móvil, que nos están controlando, que nos están vigilando, pero ¿existen Stasis todavía? Mira, existen totalmente en muchos países. Básicamente hay que recordar que ellos entrenaron muy bien a muchos países de lo que hoy conocemos como el mundo árabe o Medio Oriente, ¿no? Estos países donde hay sistemas extremistas tienen digamos, hicieron un aprendizaje bastante grande, sobre todo de control de la población de ellos. En el caso que puedo testificar como tal, debo decir, y es una de las cosas que hablo en el libro, no muy ampliamente, pero sí hago referencia al sistema de la policía política cubana, un sistema que perfeccionó incluso las técnicas, y la policía política cubana se jacta de haber perfeccionado los métodos de control de la Stasi. Eso es para hablar, digamos, de dos sistemas totalmente o supuestamente opuestos, ¿no? Un sistema de izquierda o de una llamada izquierda totalitaria que se ha extendido a Nicaragua y ahora a Venezuela. El mismo sistema, la policía política cubana lo ha extendido a esos lugares, y el sistema es básicamente el sistema heredado de la Stasi, y ese otro, digamos, gran núcleo, en este caso más ideologizado por razones religiosas, de control de la población desde el punto de vista religioso, que es el mundo árabe musulmán, básicamente, ¿no? O sea, sí existen mucho, para no hablar de Corea del Sur, o sea, algo de Corea del Norte, perdón, sí, algo que todo el mundo habla, ¿no? Y también, como tú bien dices, Nacho, de esas experiencias han bebido también muchas llamadas democracias. En muchos momentos han tratado, como tú bien decías, de copiar las fórmulas y copiar los elementos para insertarlos dentro de la democracia y lograr un control de la población o de aquellos sectores de la población que les resultan un poco incómodos.
Muy bien, Amir Valle, autor de El aliento del lobo, la Stasi, el muro de Berlín y la vida de nosotros, publicado por Oberon. Escritor y periodista, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ustedes. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y la sintonía que escuchamos de fondo nos ayuda a adentrarnos en la historia de las palabras, una nueva sección que abrimos en esta 16ª temporada aquí de Ser Historia en la cadena SER, y como hicimos hace pocas semanas con nuestro invitado José Luis Díaz Prieto, él es palabrista, un palabra que me he inventado yo, pero que creo que viene muy acorde a su pasión, ese estudio del lenguaje y de las palabras. Él es profesional de la publicidad, pero bueno, y buen seguidor de nuestro programa. José Luis Díaz, de nuevo, bienvenido a Ser Historia. Encantado de estar en Ser Historia. Hace pocas semanas hablábamos de un término que tenía ese trasfondo mágico, ese trasfondo astrológico casi, con esos orígenes en la antigua Grecia. En esta ocasión, ¿cuál es la palabra? Cretino, ¿no? Que tiene también un significado absolutamente increíble. Inesperado, ¿no? Inesperado. Sí, es una palabra que utilizamos normalmente como una ofensa, ¿no? Llamamos a alguien cretino, ¿no? Es una ofensa. Sin embargo, realmente cretino, originalmente, y nos lleva al siglo XVIII, originalmente no significaba más que cristiano. Era una palabra francesa, de los Alpes, con la cual se definía a un cristiano, crétin, cristiano, lo mismo que cristiano, y el crétin de los cristianos de los Alpes, pero lo voy a aclarar un poco. O sea, el tema es que en los Alpes, como también en otras regiones, incluido las urbes en España, muchas personas en los tiempos pasados, en los siglos pasados, tenían un déficit de yodo. Eso significaba que tenían, el bocio le llamamos nosotros, goitre le llamamos franceses. Eso significaba que tenían un cierto retraso mental, ¿no? Entonces, el hecho es que uno de los grandes naturalistas y quizás el fundador del senderismo y del alpinismo, que es Horacio de Saussure, en el siglo XVIII, pues viajó a los Alpes, escribió un libro precioso que es Viaje a los Alpes, y descubrió que a estos hombres que estaban afectados del bocio les llamaban cristianos, pero como también nosotros llamamos paisanos a la gente normal, era un cristiano, una persona normal, indiferenciada, un cristiano, como definitiva, pues una persona, pero esa palabra cristiano, crétin en francés, quedó como sinónimo de persona retrasada mentalmente, y así es como entró en el lenguaje francés y después también en el castellano la palabra cretino, que tiene ese origen en los Alpes, en el libro que escribió Horacio de Saussure, no confundir con su bisnieto Fernando de Saussure, el lingüista, ¿no? Y entonces ahí cristiano significaba meramente un paisano. También nosotros, a veces, en el lenguaje castellano también, la lengua castellana también tiene esa idea. A veces se dice, es un bendito. Bendito casi como sinónimo de una persona un poco tontuna, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, realmente es muy curioso esta transición, ¿no? de cretino o de cristiano a cretano. Así que cuando a alguien le decimos que es un cretino, si nos fijamos en la etimología, si nos fijamos en el origen de la palabra, lo que le estamos diciendo es simplemente que es un cristiano, en cierto sentido, ¿no? Es curioso también uno de los significados, ¿no? que tiene y que cambia, ¿no? Cuando
Me lo comentabas el otro día en las ideas que proponías para poder hablar de cretino en esta nueva sección de Historia de las Palabras, José Luis Díaz, la idea de, bueno, esa expresión, ¿no?, de háblame en cristiano, ¿no? Háblame en cristiano también, explícanos un poco el trasfondo que está también relacionado con el término que utilizamos, claro. Sí, es decir, exactamente. Usamos la palabra cristiano como un término general para referirnos a cualquier persona. Pero a mí me llama mucho la atención eso, y en la literatura española se usa, aparece mucho esa expresión de es un bendito, este es un bendito, ¿no? Casi con un sentido peyorativo, ¿no? Como si fuese una persona un poco retrasada, ¿no? Es un bendito. Pero fíjate también, por ejemplo, Miguel Delibes en la obra Los Santos Inocentes, o sea, la santidad, la idea también es muy interesante eso, ¿no? Es decir, aparece como que ser bueno a veces es un poco tonto, ¿no? También, eso también nos lleva a esa reflexión, ¿no? Porque hay algo de eso también, ¿no? Un cristiano, pues bueno, es un pobre hombre que es una cosa que nos hace reflexionar y un poco triste, pero es así. Creo que esta palabra que hemos elegido hoy es un tanto triste, pero también muestra cómo las palabras van evolucionando y su origen a veces no tiene nada que ver con el significado que tienen en un momento dado, ¿no? Sí, porque hoy en la actualidad, cuando llamas cretino a alguien, estás desde luego que desconoces totalmente ese sinónimo casi, ¿no?, de cristiano en un principio, y es un insulto incluso que tampoco está relacionado con ninguna enfermedad ni nada parecido, pero sino que hace alusión, corrígeme si me equivoco, claro, José Luis, al hecho de que un cretino es pues un mentiroso, una persona de casi de malvivir, de bueno, pues de todo, todo menos pero bonito, si buscamos ¿no? la etimología de cretino no encontraremos ninguna justificación a esa idea de tonto, de mentiroso. Encontraremos simplemente el origen, que es este de cristiano, una persona normal que realmente en las montañas de los Alpes se utilizaba para definir a los pobres que estaban afectados del bocio. El bocio, como lo mismo que encontró, sabes que te recordarás que Alfonso XIII hizo un viaje a las Urdes, ¿no?, con Gregorio, y también se encontró con muchas personas con bocio, ¿no? Afortunadamente eso ya ha desaparecido, pero ocurría lo mismo. Zonas muy alejadas donde no llegaba el pescado y hoy en día ya realmente, como la sal está yodada en cualquier sitio, sea muy lejano del mar o no, se tome o no pescado, pues el tema del bocio o el goitre, que llaman los franceses, ha desaparecido. Así que propiamente no hay cretinos. Habrá otro tipo de cretinos, pero no los cretans del bocio, ¿eh? Desde luego. Qué historia más interesante la que hemos descubierto en esta ocasión contigo, José Luis Díaz, palabrista, para hablar de esa historia de las palabras que nos traes cada poco tiempo aquí a Ser Historia, en la cadena Ser. José Luis, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, pues a ti, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena Ser. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz. Continuamos en Ser Historia, lo hacemos con un ambiente muy musical, ¿no? Porque como requiere también la figura a la que vamos a dedicar los próximos minutos, no tiene que ver nada con el mundo de la música. Lo escuchábamos ahora en la canción de Zamba Kipildor, una canción dedicada, yo creo que es una de las más conocidas, a Juana Azurduy, teniente coronel, capitana, mujer dedicada al mundo del ejército.
que vivió entre 1780 y 1862, protagonizando pues algunos de los momentos más destacados, ¿no?, de la historia de Iberoamérica, de Hispanoamérica, y que desde luego, ¿no?, pues merecía ese huequecito, que yo tengo que reconocer que no desconocía totalmente la figura de esta mujer, pero que a través de nuestra compañera, la colaboradora de la cadena SER, Berta Reventós, que ya nos atiende desde Argentina, pues descubrí hace unos meses. Berta, bienvenida a SER Historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo llega la figura de Juana Zurduy al mundo militar? Porque, bueno, yo tenía referencias, por ejemplo, que hemos hablado en otras ocasiones. Estamos ahora, claro, a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX. No sucede lo mismo, ¿no?, que con Catalina de Erauso en el XVII, 100 años antes, la monja Alférez, que tuvo que esconder su aspecto. Pero ¿era normal que una mujer accediera a la carrera militar en el siglo XVIII? No era para nada normal que accediera a la carrera militar y que llegara a los altos rangos militares a los que llegó Juana. Sí que Juana lo que hace es, de alguna manera, visibilizar que hubo muchas más mujeres de las que pensamos luchando en las guerras de independencia hispanoamericanas contra el Imperio Español, en una época en que las mujeres por lo general estaban vedadas de la vida política, y siempre pues han quedado o conocemos a los próceres de América, que son hombres, ¿no? Conocemos al general San Martín, a Simón Bolívar y a muchos otros, pero los nombres de las mujeres, como pasa muchas veces en la historia, pues quedan en el anonimato, y el de Juana, por suerte, pues destacó por esos altos rangos militares a los que llegó. Además, ella siempre, ahora desglosaremos un poco algunos detalles de su biografía, se estuvo jugando el pellejo, ¿no?, durante prácticamente toda su vida, y en teoría no tendría necesidad para hacerlo, ¿no? Ella provenía de una familia relativamente acomodada, con tierras, pero bueno, quiso ir un poco más allá, ¿no? Sí, Juana nació en Toroca, que es la actual Bolivia, en 1180. Era hija de Eulalia Bermúdez, que era una chola o mestiza boliviana, y de Matías Azurduy, un rico hacendado blanco que, como decías, tenía tierras en la región. Entonces Juana desde muy pequeña aprendió sobre las tareas del campo, acompañando a su padre mientras trabajaba, y ahí tomó contacto con los pobladores originarios, con las ceremonias religiosas, con las lenguas quechua y aymara. Su padre además le enseñó a montar a caballo, enseguida aprendió a galopar sin miedo, pero quedó huérfana a los 7 años, entonces fue criada por sus tíos, que la mandaron a un convento, de donde la expulsaron por mala conducta. A los 19 años, Juana se casó con Manuel Ascencio Padilla, también hijo de un hacendado vecino, personas que estaban no tan mal situadas económicamente, pero había una injusticia ahí latente en la sociedad de la época que se hizo palpable en la familia Padilla Azurduy. Manuel, como padre de familia, trató de conseguir un cargo gubernamental que le fue denegado por ser criollo y no 100% de linaje español. Entonces ahí, tanto él como Juana, que tenían ya 4 hijos a los que tenían que mantener, empezaron a compartir pues muchas conversaciones sobre la injusticia de las desigualdades que se vivían en la época. Claro, además, es la época... Sí, te decía Berta que es un poco el contexto histórico lo que justifica un poco, ¿no?, esa intrusión, esa entrada de Juana Azurduy en el ejército con apenas 19 años, con apenas 20 años, muy, muy joven. Los problemas que había no solamente sociales, sino también políticos, ¿no? Empezaban los deseos de independencia de muchos países, de muchos estados, y el contexto quizás no era el más idóneo para una vida tranquila. Claro, y además tenemos que pensar que es la época en la que desde Europa empiezan a llegar noticias sobre la Revolución Francesa. Se empieza a escuchar pues que el rey de Francia ha sido ejecutado en la guillotina. También llegan libros de Rousseau, la enciclopedia, todas las ideas de la Ilustración que influyen sobre el pensamiento de los jóvenes americanos de entonces, como Juana y Manuel.
Manuel Ascencio Padilla, lo decías ahora, era su esposo, con él tuvo varios hijos y además ellos también se dedicaron al mundo de la guerrilla, al mundo de lo militar, pero en fin, no consiguieron superar, ¿no?, a su madre, Juana Zurduy, quien llegó a alcanzar pues, los cargos más importantes, también por ese trabajo de campo, ¿no?, que podríamos decir, porque ella siempre estaba en la primera línea de batalla. Sí, eso es, porque cuando iniciaron las batallas por la independencia del Alto Perú, que era entonces la actual Bolivia y una parte del norte de Argentina, Juana y Manuel se sumaron a esas guerrillas y Juana enseguida organizó un batallón llamado Los Leales, un cuerpo de caballería conformado por mujeres que se llamó las Amazonas, o sea, ella ya apuntaba maneras, y ambos participaron muy activamente en las ofensivas comandadas por Manuel Belgrano, uno de los principales líderes de la independencia de América del Sur. Entonces Juana enseguida empezó a ser conocida en el entorno militar hasta que el propio Belgrano pidió que fuera reconocida como teniente coronel, que es uno de los rangos militares más altos de la época, y hasta entonces obviamente vedado a cualquier mujer. Y Belgrano la obsequió con su espada, que fue considerado un hecho simbólico pues muy relevante, ¿no? Claro, mi siguiente pregunta iba un poco encaminada por ahí. Quizás nosotros lo vemos como una heroína, algo relativamente normalizado. Decías al principio que no era normal, ¿no?, que una mujer hiciera esa carrera militar. Pero ¿cómo lo tomaron los soldados que trabajaban con ella, los otros mandos? No sé cómo entenderían una mujer que les mandara. Recordemos que ella pues alcanzó cargos muy altos, ¿no?, en el ejército, tanto mariscal de Bolivia, general en Argentina, que son los máximos galardones, ¿no?, que puede recibir una mujer en este sentido dentro del ejército. ¿Cómo la veían en el ejército de la época? Claro, lo que ha trascendido en sus biografías es que el hecho de que precisamente Juana fuera una mujer alentaba tanto a hombres como a mujeres a alistarse como milicianos voluntarios, ¿no? Entonces ella tuvo un enorme poder de convocatoria, también el hecho de que fuera validada por personas como Belgrano o después más tarde por Simón Bolívar, pues entiendo que en el entorno, en lo social generaba un respeto y una admiración nuevas y diferentes. También es cierto que el hecho de ser madre de 4 hijos le valió algunos conflictos de conciliación, vamos a decirlo así, tanto con su marido como con la sociedad, ¿no? O sea, los 4 hijos de Juana y Manuel iniciaron con ellos una vida de guerrilleros y aunque inicialmente pues lograron sobrevivir al frío, al hambre, a las persecuciones, a la violencia, pues eventualmente los 4 fallecieron por malaria y cuentan que la muerte de los 4 hijos de Juana pues la volvió una mujer mucho más dura, sin piedad, que empezó a aniquilar con sus propias manos a prisioneros que mostraban incluso la bandera blanca de rendición, ¿no? Entonces Juana, yo creo que obviamente pues esa pérdida de los 4 hijos es una parte que no se puede obviar de su carrera militar, que la afectó, e incluso la pareja empezó a buscar un 5.º hijo que nació bien, sana, digamos, una bebé que fue entregada a una pobladora originaria para que fuera criada por ella, ¿no? Sabiendo ya de dónde venían los otros 4, pues dijeron, a esta última la dejamos en manos de otra persona porque no nos podemos hacer cargo. Ella estuvo participando en varias, liderando varias revueltas, liderando pues momentos, como decíamos antes, importantes, ¿no? En aquella época todavía no habían nacido quizás los estados tal y como los conocemos en la actualidad, y por eso es el hecho de que sea querida en varios lugares, ¿no? Como Bolivia, Argentina, Perú. Ella tiene seguidores e historiadores que se han interesado por su vida, por su biografía en diferentes países. Sí, 100%. En realidad ha sido una decisión, fueron decisiones políticas las que rescataron la figura de Juana Zurduy años después de su muerte. Ella murió prácticamente en la indigencia, aunque fue una figura muy respetada en su época, pues cuando fue mayor volvió a su pueblo, sus propiedades habían sido expropiadas, recibió una mísera pensión y murió prácticamente sola, fue enterrada en una fosa común, pero años después
un siglo después, pues se exhumaron sus restos y se depositaron en un mausoleo que se construyó en su honor en la ciudad de Sucre, en Bolivia. Entonces, ya en nuestros tiempos, digamos en el 2009, el que fuera presidente de Bolivia, Evo Morales, la promovió post-mortem al grado de mariscal, como decías, de la República. Esto es el máximo grado militar en Bolivia, y la declaró libertadora de Bolivia, así poniéndola al lado de Simón Bolívar, digamos que es como la máxima figura en ese país, ¿no? Y en Argentina, también en ese año, en 2009, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo lo mismo, la ascendió a generala del ejército argentino, y además declaró que el día de su nacimiento es el 12 de julio, es el día de las heroínas y mártires de la independencia de América. Una figura que desde luego, bueno, hay que recuperar de la historia, ¿no? Se me ocurría ahora, ¿no? También el hecho, yo por ejemplo he profundizado en biografías, ¿no? de personajes históricos femeninos que no tienen nada que ver con nuestra protagonista, con Juana Zurduy, por ejemplo. Estaba pensando en la princesa de Éboli en el siglo XVI, contemporánea de Felipe II, y sí que es cierto, por ejemplo, que algunos grupos feministas, ¿no? han abanderado la figura de la princesa de Éboli con argumentos que, claro, en el siglo XVI son totalmente absurdos, ¿no? Es presentismo puro que nada tiene que ver, ¿no? Pero aquí sí que podemos decir, ¿no? que la figura de Juana fue bandera en su época, y que sí que es merecedora, ¿no? de todos esos galardones y de todo ese reconocimiento que hoy se le está dando en pleno siglo XXI. Sí, tal cual. Juana Zurduy fue una rareza para la época, y aunque nos pese, pues fue reconocida, o sea, el hecho de que fuera reconocida por esos grandes generales, por esos grandes líderes de la independencia de América, eso le sirvió y nos sirvió a nosotros también hoy para reconocerla y darle el espacio que merece en la historia, ¿no? Aquí en Buenos Aires tiene una escultura preciosa frente al Centro Cultural Kirchner. La canción que poníais antes, que también fue interpretada por una de las cantoras más importantes de América Latina, Mercedes Sosa, que además interpretó a Juana Zurduy en la película de Güemes, una película sobre el general Güemes. Si queréis, la escuchamos. Por del Alto Perú no hay otro capitán más valiente que tú. Así es una figura que queríamos recuperar de la historia. Queríamos hablar de Juana Zurduy, al igual que sucede con muchas otras mujeres en la historia de Iberoamérica, en la historia de América Latina. Es quizás un referente que habrá que seguir profundizando en un futuro, junto con otras coetáneas, otras compañeras que seguro nos van a aportar detalles apasionantes de esta época. Lo hemos hecho de la mano de Berta Reventós, es periodista, colaboradora de la cadena SER desde Buenos Aires, en Argentina, que nos ha abierto los ojos a la historia de Juana, una de las mujeres más destacadas, como digo, de la historia de Iberoamérica. Berta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia, el 829. Cada vez sumamos más, nos vamos acercando a los 1000. Recordad que lo podéis volver a escuchar o descargar completo a través de los podcasts de Ser Podcast o de cualquier otro agregador de audio, ya sea de iVoox, de Apple Podcasts, Amazon, Spotify. Estamos, yo creo que en todas las plataformas. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, como siempre. Ana Caballero también en la producción y controlando las redes sociales. Y Chumi Rodríguez a los mandos técnicos de esta máquina del tiempo. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser.
la radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.